Bendito Dios, poderoso usted, bueno Padre. Su palabra lo dice en el Padre nuestro. Usted, mi Señor, nos enseña muchas cosas. Bendito Dios de la gloria, papito lindo. Yo le doy gracias, mi Señor, por su gran bondad y por su gran amor, mi Señor, por todo lo que usted hace por nosotros, mi Dios eterno de la gloria. En esta hora declaro que todo lo que se intente oponer en contra de su enseñanza, en contra de su palabra, en contra nuestra, en esta hora lo ato, lo ligo y declaro que es enmudecido y queda reprendido afuera de nuestras vidas, afuera de este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Por el poder de la palabra de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, le pido, Espíritu Santo, por favor, que tome el control de los aires, tome el control de este lugar, tome el control de cada uno. En el nombre de Cristo Jesús se lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Bendito Padre, gracias por su gran bondad y por su gran amor, por su Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios poderoso. Amén y amén. Bueno, en esta tarde yo quiero transmitir algo muy importante que nos enseña la palabra de Dios, lo cual es necesario que nosotros entendamos qué es lo que Dios nos dice a través de su mensaje. Yo sé que a muchos no les gusta cuando se habla la verdad, pero la verdad incomoda, pero la verdad liberta. Y es importante, mejor escuchar a alguien que habla la verdad que escuchar a un hipócrita, que no enseñan, que no corrigen, que no educan, que no guían al pueblo de Dios. Y es importante, aunque sea poquito que un ministro te dé, pero si te lo da guiado por el Espíritu, lleva vida. Y lo vamos a ver a través de la palabra. Pero hay muchos que dan unos grandes mensajes, pero esos mensajes no va el Espíritu Santo acompañando a ese mensaje, porque son mensajes que el hombre los saca por medio de la internet, que son mensajes que comienza el hombre a hablar tonterías y no enseñan lo que es la palabra de Dios. Por eso es importante hoy en día fijarnos como pueblos, fijarnos como ministros, fijarnos bien exactamente lo que está ocurriendo hoy en día. Hoy en día están ocurriendo tantas cosas porque es necesario que ocurran. Es necesario que pase todo lo que está pasando porque es necesario que se levanten los mentirosos. Es necesario que se levanten todos aquellos que hacen el daño, que hacen el mal, porque es palabra de Dios y está escrito que en los últimos días vendrá el engaño y aún hasta los escogidos de Dios serán engañados. Hay muchos que se levantan predicando y para leer la palabra te la leen, pero en instantes, y te transmiten con aquella labia, con aquella enseñanza que traen de su propia alma, del propio engaño de su corazón, y engañan a la gente. Por eso es importante hoy en día pedirle a Dios mejor, al Espíritu Santo, que nos guíe, porque Él es el que nos va a ayudar, Él es el que da vida en Cristo Jesús. Así es que quiero transmitirte esta palabra del Señor, porque no es mi palabra, ni la obra es mía, sino que la obra es de Dios, el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. De Dios es la obra. Yo nada más solamente soy un siervo, solamente soy un servidor del Señor y transmito lo que Dios me permite transmitir. Así es de que voy a transmitir en esta hora la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y que Dios haga lo que vaya a hacer con su palabra en el nombre de Cristo Jesús. La palabra de Dios nunca regresa vacía. La palabra de Dios lleva el efecto y hace el efecto que lleva. O bien lleva vida o bien lleva muerte. Aquel que la obedece lleva vida en él, y aquel que la desobedece lleva muerte para él. Así es de que en el nombre de Cristo Jesús voy a transmitir este mensaje. En Romanos, en el capítulo 1, quiero empezar así. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pongamos mucha atención que es lo que está diciendo. Los que están
bien atendido. Es importante poner oído a lo que dice. Le dice, están en Cristo Jesús. Están. Y lo vamos a ir viendo en la palabra. Los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bien claro lo dice la palabra. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquel que anda conforme a la carne no tiene el Espíritu. La palabra lo dice y lo vamos a ir viendo. Porque hay gente que piensa que porque va a la iglesia o porque se llama cristiano, ya la hizo. Y no, está equivocado. Se llama cristiano porque tiene que vivir Cristo en él. Y aquel que se acerca al evangelio tiene que ser una nueva criatura. Tiene que demostrar realmente que Cristo está en él. Por eso se llama cristiano. Cristiano, que es un cristiano que ya no vive conforme los rudimentos del mundo, sino conforme a lo que le explica el Espíritu Santo a través de la palabra, lo que nos enseña Dios en su palabra. Y es importante ponerle atención a lo que dice la palabra del Señor aquí, en la palabra de Dios. Entonces vamos al versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice que el Espíritu Santo lo libra a uno de la ley de la muerte, o sea, de la ley del pecado. Entonces, el Espíritu nos libra del pecado y de la muerte. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos al Espíritu Santo? Porque si aquel que está haciendo maldades, está haciendo muchas cosas que a Dios no le agradan, el Espíritu Santo no está en él. Porque aquel que tiene el Espíritu Santo es conforme a la voluntad de Dios y se deja guiar por el Espíritu Santo, no se deja guiar por la manipulación del alma y por los deseos de la carne. Aquel que está en el Espíritu es una nueva criatura, ya no es el mismo que antes era, sino que ha cambiado, ha pasado de muerte a vida eterna, porque en Cristo Jesús hay vida, y la vida de Jesucristo nos la transmite a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces, la falta de temor nos lleva a la desobediencia, y la desobediencia al pecado, y el pecado a la muerte, y la paga del pecado es la muerte. Imagínate, es importante comenzar a tener ese temor. En los principios de la sabiduría es el temor a Jehová de los ejércitos, dice la palabra de Dios. Entonces, para confirmártelo, yo quiero decirte que es tan claro lo que dice su palabra de Dios y tan claro lo que el Espíritu Santo me daba para poderlo transmitir. Entonces, en Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, quiero que pongas atención lo que dice la palabra del Señor allí. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, de que es importante que nosotros estemos realmente en Jesucristo, con Jesucristo, y también que el Espíritu Santo nos guíe, porque el Espíritu Santo es vida, o sea, el Espíritu es vida, pero el pecado es muerte. Y el salario del pecado es la muerte. Imagínate aquel que está pecando, aquel que comete errores, porque pecado hay un montón de pecados, no es un solo pecado. Hablar en mal de otro, eso es pecado. Mentir es pecado. Cometer adulterio es pecado. La hechicería es pecado. La adivinación es pecado. El engaño es pecado. Engañar uno a otro es pecado. Mentirle a otro es pecado. Desearle el mal a otro es pecado. La palabra de Dios dice, ni con tus pensamientos pienses mal de tu hermano.
O sea, de que hay muchas, tantas cosas las cuales es pecado. Y por lo cual es importante que nosotros nos demos cuenta lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. Porque si nosotros no hacemos la voluntad de Él, entonces tenemos problemas y no tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Porque el que tiene el Espíritu Santo, ese tiene temor de Dios. Tiene temor de Dios, ese no anda en suciedades, no anda en malas cosas, y también enseña la palabra de Dios. Aquel que no tiene el Espíritu Santo comienza a hablar solo de cosas de la carne, de fútbol, comienza a hablar de fiestas paganas, comienza a hablar de muchas cosas que a Dios no le agradan. ¿Por qué? Porque no tiene al Espíritu Santo, está contristado el Espíritu Santo en él por la falta de temor a Dios. A veces hay muchas cosas que nos hace desagradar a Dios y pareciera que estamos bien. Y otra cosa también, muchas veces hay gente que se mete a orar y se mete a orar y ayunar y hace un montón de sacrificio y teniendo desagradado a Dios, y más bien de juicio le sirve, porque eso Dios no lo escucha. Tiene contristado al Espíritu Santo y Dios no escucha la oración de aquel que tiene contristado al Espíritu Santo. Y creen que porque por los ayunos y que porque se levantan a las 4 de la mañana a orar y que se van a esto, que hacen el otro y que hacen el otro, y según creen que con eso tienen agradado a Dios, lo siento mucho y se los hago saber que no es así. A Dios se agrada, no se agrada por los sacrificios, sino que se agrada por vivir conforme a la voluntad de Él. Y hay mucha gente que no le gusta oírme a mí cuando yo hablo, se ofenden y hablan en mal de mí. Pero no me importa a mí que hable nadie lo que quiera hablar de mí. A mí me toca que transmitir el mensaje. A mí me toca que decir las verdades, aunque se incomoden y aunque no les guste. Pero lo tengo que decir. Porque si no lo digo, entonces a mí me va a reclamar Dios allá arriba. Así es de que cada uno sabe lo que hace. Aquellos que hablan en mal de un hermano, esos están mal. Están realmente mal. El Espíritu Santo está contristado en ellos, porque la palabra misma lo dice, claro lo dice, que el que no ama a su hermano, dice, es un mentiroso, no ama a Dios, y es un homicida, dice, es un anticristo. Entonces es importante, el amor a veces lo confundimos. El amor no es mañosear el alma a otro, el amor es decir la verdad, porque la misma palabra nos muestra qué es el amor. El amor es la verdad. Y Jesús mismo lo dijo. Entonces, es necesario que nosotros pongamos atención a lo que Dios nos está hablando. Entonces, vamos a otra cita bíblica. En Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 4, dice así: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que no andamos conforme a la carne. Aquel que anda pecando, anda conforme a la carne y no está el Espíritu Santo en él. Que no piense que porque se llama cristiano, que no piense que porque esté yendo a la iglesia, así esté yendo a la iglesia, así esté yendo a donde esté yendo y es un sinvergüenza. El Espíritu Santo no está contento con él y así es de que va a tener que pagar un precio, y el precio del pecado es la muerte. Cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado con todo eso. Entonces, el consejo de la palabra lo tengo que dar yo como es, aunque se incomoden, pero yo tengo que hacerlo, porque si no, a mí me lo va a demandar el Señor. Yo tengo que ser claro, soy claro como el agua. Yo no vengo con agua turbia, no vengo con agua turbia, vengo con agua limpia, hablando la palabra del Señor. Así es de que traigo ese mensaje para que
para que se transmita, no para esconderlo. La palabra de Dios dice que una luz no se pone bajo de la cama, sino que la luz se pone en lo alto para que alumbre toda la casa. Y el mensaje que traigo en mi corazón, ese mensaje lo traigo para alumbrar a la casa de Dios. Así es de que no se enoje aquel que oiga, no se enoje aquel que le incomode lo que estoy diciendo. Se hacen llamar cristianos y unos cristianos que son peor que cuando estaban en el mundo. Así es de que la palabra los está confrontando. Y es necesario confrontar a ese montón de gente que está viviendo un evangelio desordenado, un evangelio que no es el evangelio de Cristo, un evangelio engañado, un evangelio encubierto de máscaras, de cosas sucias que traen y no quieren quitarse la máscara que llevan puesta. Y Dios no se va a llevar un enmascarado, Dios se va a llevar a una iglesia que esté limpia, sin mancha y sin arruga y sin pecado. Eso es lo que Dios va a llevarse. No se va a llevar una iglesia toda sucia, revolcada del diablo. Dios no toma las obras, porque Dios mismo nos deja ver en la palabra de Dios que Él mismo les reclamaba al pueblo de Israel porque le llevaban cosas empedernidas al holocausto, y Él no le agrada las obras. Él no es un Dios de sobras. Él cuando da lo genuino, Él da lo bueno, porque Él dio lo mejor que tenía, que es nuestro Señor Jesucristo, y lo entregó como ofrenda, lo entregó como diezmo, lo entregó como primicia para que tú seas libre, porque Él lo genuino que Él entregó, lo primero que Él tenía, eso fue lo primero que Él dio. Entonces es importante que nosotros entendamos qué fue lo que Dios hizo a través del mensaje que nos trae el Señor a la cruz y muere por nosotros, para que nosotros no estemos dándole migajas a Dios y que no estemos haciendo sinvergüenzadas, porque Dios no comparte con el diablo el reino de Dios, sino que Dios quiere tener un pueblo, pero un pueblo que sea entregado, un pueblo que le obedezca, un pueblo que se santifique, un pueblo que se guarde, un pueblo que se reserve, un pueblo que tenga esperanza, un pueblo que luche y pelee la victoria hasta el último momento para que Dios se lo lleve. Eso es lo que Dios quiere. Por eso nos está llamando a que vivamos una palabra conforme a la voluntad del Espíritu, no conforme al alma ni conforme a las tonterías que tenemos en nuestro corazón. Así de que vamos al versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Así dice la palabra de Dios. El que tiene al Espíritu Santo, ese piensa en las cosas del Espíritu. Y el Espíritu Santo piensa solamente en dar vida. No piensa en destruir a nadie, sino que lo que piensa es que llamar a todos al arrepentimiento, para que todos procedan al arrepentimiento y todos sean salvos. Esa es la voluntad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no trae la división en nadie. El pueblo de Dios es el que se ha dividido. El pueblo de Dios es el que ha puesto un montón de barreras por los problemas que traen en el alma, por los ancestros, por los códigos, por las leyes, por los transmisores, por los receptores, por los espíritus generacionales, por las actas que le son contrarias a agradar a Dios. Por eso el pueblo de Dios se ha dividido. Pero Dios no quiere la división para nadie, porque la división es de Satanás, la división es del enemigo. Dios quiere que el pueblo se una al Espíritu Santo para que todos seamos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Entonces es importante que le pongamos atención al mensaje de la palabra, que Dios no quiere que nosotros vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque las obras de la carne son muerte. El salario del pecado es la muerte, y es necesario arrepentirnos y vivir como Dios quiere que vivamos en santidad, no una vida hipócrita. En la casa, cuando estoy en el púlpito, soy una cosa y en la casa soy otra. Entonces es importante que nosotros dejemos esa mala maña, que esa mala maña no viene de parte de Dios, sino que viene de parte del enemigo. Toda la iglesia en sí debe respetar a Dios, debe respetar al Espíritu Santo. El Señor ya viene, el Señor está a las puertas. Es necesario tener un nivel
un nivel que allá en el cielo se debe de tener y también aquí en la tierra. Y yo te puedo decir con certeza y firmeza cuál es ese nivel que debe de tener la iglesia en la tierra y cuál es el nivel que hay allá arriba. Y te lo voy a decir para que tú te preocupes y comiences a meditar en estos números que te voy a decir. El nivel que está allá arriba en el cielo es el 17. Y la iglesia tiene que tener el 17 aquí en la tierra para que esté anivelada con lo espiritual. Porque la iglesia que no está en el 17 está desanivelada y tendrá que pagar un castigo por cuanto no está nivelada a las cosas del reino de Dios. Medita en lo que estoy diciendo y si sabes escatología, numerología, aprende y enseña tú también, ministro, porque es importante que nosotros pongamos atención a lo que Dios nos está hablando. El Señor está a las puertas, el Señor ya viene y por eso el Señor quiere que todos caminemos conforme al Espíritu, no solamente uno, sino todos juntos. Debemos de caminar en un nivel, ese nivel que te estoy diciendo, el 17, porque 10 es prueba para perfección, pero el que ya pasa la prueba perfecciona con el 10 y el 7 es perfección. El 7, hay muchas cosas que te puedo hablar del número 7 y también del número 10. Y es un orden espiritual, es un orden divino, es un orden de Dios, el cual Dios nos llama a que nosotros también tengamos ese mismo orden que necesitamos tener, a nivelarnos en el orden de Dios. Y por eso el Espíritu Santo nos habla para que nosotros nos compongamos y que caminemos bien delante de Dios. Versículo 6, ahí mismo en el Romanos capítulo 8. Porque el ocuparnos de la carne es muerte, pero el ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Es vida y paz. Cuando uno se ocupa del Espíritu Santo, Él le da paz a uno. Aunque vengan tormentos, aunque el diablo los zarandee, aunque haga lo que haga, aunque otro venga bofeteándolo, siempre va a haber paz y siempre va a haber paz. Porque donde mora el Espíritu Santo, ahí hay paz. Y muchos han confundido que la paz y que la paz. Muchos hablan de paz cuando están en un libertinaje y que tienen paz. Esa no es la paz del Espíritu Santo, sino que la paz es poder solventar uno aquellas situaciones cuando se le aproximan aquellos problemas y uno sale de aquellos problemas. Es porque Dios lo ayuda, porque uno cree en Él y confía en Él y actúa uno como debe de actuar en la voluntad de Dios, y Dios lo libra a uno de todas aquellas maldades que el diablo le envía a uno por cualquier persona o por cualquier situación que sea. Entonces eso es tener uno paz, porque la paz, donde está el Espíritu Santo, hay paz. Entonces la paz te lleva a ti a aguantar cualquier situación. Y Dios, cuando tú estás pasando una situación difícil, es porque Dios quiere que tú le clames más. Cuando vienen los problemas es para que tú le clames más, no para que tú te vayas del evangelio o para que tú comiences a pecar y comiences a ser sinvergüenzadas. Es para que tú clames más, porque dice la palabra de Dios que Dios necesita la oración de su pueblo. Y cuando Dios mira que tú no oras como debes de orar, entonces Dios manda al diablo para que te dé unas tocaditas ahí para que le clames al Señor, porque Él necesita la oración allá. Él necesita arriba la oración. Así es de que es necesario que le obedezcamos al Señor. Entonces vamos al versículo 7. Dice la palabra del Señor así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Qué dice? Que no se sujetan a Dios ni tampoco pueden. ¿Por qué? Porque no se limpian, porque no quitan el problema que traen en su corazón, no quitan el problema que traen en la carne, no quitan los códigos, no quitan las leyes, no quitan los transmisores, los receptores, no quitan los espíritus generacionales, no quitan los ancestros. No, como no les enseñan nada, la iglesia no sabe cómo limpiarse. Y los ministros, cuando me oyen a mí, se enojan
Se enojan porque piensan que yo soy su competencia. Yo no soy competencia de los hijos de Dios. Yo vine a desarmar las obras del diablo. No vine a desarmarte a ti, ministro. Solo te llamo al arrepentimiento, porque el Espíritu Santo me ha dicho que te llame al arrepentimiento, aunque no te guste y hables mal de mí, pero no me importa. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y sabes que yo no hablo cosas que no debo de hablar. Hablo lo que dice la palabra y hablo lo que Dios me manda hablar. Así de que si no te gusta, entonces pedirle a Dios y ora para que Dios te ayude, porque yo no te voy a venir con engaños, no te voy a venir diciendo, ay, qué gran pastor eres y no eres nada. Entonces es importante que te dé vergüenza y que tú cambies de actitudes, cambies, porque en el reino de Dios se debe de hablar la verdad, no mentiras, engañando al pueblo, diciendo un montón de tonterías para que se les llenen las iglesias de gente. Hay que decir la verdad, y si así el Espíritu Santo te lleva a la gente, gloria a Dios. Y si no te lleva a nada es porque Él no quiere. Y no por eso, que porque no te llega gente no te vas a salvar. Eso es la voluntad de Él y así va a ser. Porque donde está lo genuino, si no es el Espíritu Santo que lleva a la gente, el diablo se opone. Así de que ya deja de estarte preocupando y haciendo un montón de desórdenes, porque la obra no es tuya. La obra es del Espíritu de Dios, porque Él está encargado aquí. La obra es del Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no quiere que llegue gente a tu iglesia, no va a llegar nada. Aunque tú hagas lo que quieras, hasta te vistas de payaso y te comienzas a hacer un montón de desórdenes en la iglesia, no te va a llegar nadie, porque es voluntad de Dios. La obra es de Dios, no es tuya, y tú no eres el que hace las cosas, sino que es el Espíritu Santo, porque no es con espada ni con ejército, sino con el poder del Espíritu de Jehová de los ejércitos. Es importante que entendamos el mensaje de la palabra, para que después no vayamos a decir, no me dijeron, yo no supe. ¿Cómo que no supe? Aquí es que aquí o se compone uno en el reino de Dios, o va a irse a componer en la tribulación. A algunos no les gusta, muchos no les gusta lo que yo digo, pero no me importa. A mí me importa tener contento a Dios. Si tú te enojas de por gusto, ahí mira tú cómo sales. Si te enojas es porque tienes problema en tu corazón y vives una vida en desorden. Pero si vives en santidad, te va a agradar cuando me oigas hablar, porque el que está en el Espíritu le agrada cuando otro que está en el Espíritu habla, porque se agrada y se goza del Señor. Se goza cuando ve a alguien que predica la palabra de Dios con verdad, y se goza porque sabe que sí habla la verdad, y se llena y se satisface de oír la palabra de Dios. Pero a aquel sinvergüenza no le gusta que le digan nada, porque quiere vivir en sinvergüenzas toda la vida. Y no le gusta que le digan nada porque se cree el jefe. Aquí no hay ningún jefe. Aquí todos somos iguales en Cristo Jesús. Es necesario que entendamos. En la gracia todos somos iguales, pero en el gobierno de Dios hay autoridad. Debemos de respetar la autoridad. Entonces, el versículo 8. Dice la palabra del Señor así: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto creo que ya lo dije, pero bueno, no está de más. Entonces, no puede agradar a Dios porque no tiene el Espíritu, porque el Espíritu está contristado. En aquel que no puede agradar a Dios es porque el Espíritu está contristado, no tiene el Espíritu. Y aunque se enojen, es la verdad. No pueden agradar a Dios porque Dios es espíritu. Y lo vamos a confirmar ahorita con la palabra. Para que no digan, no, no es cierto lo que está diciendo. ¿Cómo que no es cierto? Aquí no se hablan mentiras, aquí se habla la verdad. Y aunque les duela, pero es mejor que les duela. Pero van a ser libres y si son obedientes al Espíritu. No me obedezcan a mí, obedezcan al Espíritu Santo y serán libres. Entonces, la palabra de Dios en Juan 4:24. Vamos a ver qué dice la palabra aquí. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vamos a repetirlo otra vez.
Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué está diciendo? Que Él es espíritu y aquel que se acerca a Dios tiene que estar en espíritu, no en la carne. No en la carne, porque es necesario estar en espíritu para agradar a Dios. Aquel que esté en la carne no tiene el espíritu de Dios, no está agradado con él, el Señor, y tiene contristado el Espíritu Santo y de lejos lo ve. De lejos lo ve. ¿Y sabes por qué te mira de lejos y todavía te mira? Porque dice la palabra de Dios, aunque ustedes, dice, permanezcan infieles, dice, yo permanezco fiel y negarme a mí mismo no puedo, dijo Jesús, dice el Señor. Pero ¿por qué no se puede negar a sí mismo? Porque Él no puede anular el pacto que hizo en la cruz. Entonces es necesario que entendamos, cuando alguien viene y se arrepiente de las mañoserías que hizo, ¿lo perdona Dios? Claro que sí lo perdona, porque la palabra de Dios dice que todo pecado es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todo pecado es perdonado, hasta el adulterio, todo lo que haya cometido cualquiera es perdonado y se tiene que arrepentir y no volverlo a hacer. Entonces, todo pecado es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y lo que pasa es que a veces tengamos cuidado con eso que dice la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque podemos blasfemar cuando nosotros decimos que otro está endemoniado y es el Espíritu Santo que está en el Hijo de Dios hablando. Cuidado, y se los compruebo con la palabra. Cuando a Jesús le dijeron, cuando él llegó a sacar aquel montón de demonios y todo aquel montón de cerdos que se fueron al despeñadero y que lo mandaron a correr y le dijeron que endemoniado estaba. Tengan cuidado los que me están oyendo. Tengan cuidado de decir que alguien que predica la palabra de Dios está endemoniado y si está hablando correctamente. Cuidado, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonado ni aquí ni en el siglo venidero. Cuidadito, tengan cuidado los que me van a oír ahorita. Tengan cuidado de decir que ese está mal y que ese está endemoniado, porque cómo habla. Cuidado, porque dijo Jesús mismo, dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada. Ni aquí, ni en el siglo, ni en otro siglo, ni en el venidero, ni donde quieras que te vayas a meter, ni donde quiera que estés. No es perdonado. Cuidado con decir que alguien está endemoniado, porque hoy en día el Espíritu Santo va a levantar ministros que confronten a ese montón de sinvergüenzas que no quieren obedecerle al Espíritu Santo. El Padre mismo está dando esa orden. Así de que no te engañes y comiences a hablar tonterías, que dices, no, yo no sé por qué a lo escucha su mujer, yo no sé por qué